Eh, la clase pasada, entonces, quedamos en que creamos componentes. Este tipo de componentes es un componente de función o un componente stateless. Eso significa un componente. Excusas por el viernes, ya que la plataforma. Ah, ya, este era uno. Listo. Aquí ya. Este por acá. Sí, eso. Vamos a subir. Listo. Profe, ¿puede montarlo de ayer al kit? Sí, se me olvidó. Hoy lo subo los dos. Qué pena con ustedes que no sé. Al final de la clase, alguien, por favor, recuerden subir el kit y pasarles, les paso por él antes de finalizar la clase. Listo, muchachos. Entonces vimos un componente, un tipo de componente que es este componente basado en funciones, ya sea función tradicional como la es esta, o una función anónima como lo teníamos en este disociación. Con return no se return. Sí. Esos componentes son statelets o se llaman componentes de primer nivel, componentes de primera clase. Bueno, ahorita les averiguo de primer algo, recuerdo bien el nombre. Pero básicamente, un componente statelet es un componente stateless, que no maneja estados. ¿Qué son los estados en Angular, muchachos? Los estados son espacios en memoria que... Perdón, profe, que lo Tranquila, interrumpa. sí, ¿Angular o sí, React? perdón, estoy con la mente distraída. Estoy acostumbrado mucho a Angular. Ya, los estados son, o los states son las variables que manejan React y que va a estar monitoreando para poder refrescar su virtual DOM. El virtual DOM es la representación que tiene React. Les voy a hacer unos dibujitos para explicarles cómo funciona React por dentro. Que por ahí la otra vez hablamos de los SPAs, pero no hablamos de cómo funciona React por dentro. Cada SPA o cada framework de SPA tiene una manera de actualizar su contenido. Tanto Angular tiene una, que es un Cloud Shadow o una nube ficticia. La de React es un Virtual DOM. ¿Qué es un Virtual DOM? Digamos que aquí está mi página HTML. ¿Sí o no? Entonces aquí yo tengo, digamos, un header, header. Tengo por aquí no sé, un spam. Tengo por aquí un footer. Digamos que este es mi HTML. Al HTML o a mi dominio como tal o a mi página. Cuando yo tengo una página web con HTML, hay algo a lo que nosotros denominamos el DOM. El DOM, se escucha la palabra DOM. DOM significa Document Object Model. Es la representación o es el modelo de objetos
de mi documento. ¿Qué es el documento? Básicamente mi página, mi HTML o todas las funciones que yo tenga dentro de mi página. Entonces, cuando nosotros hablamos de DOM, usualmente nos estamos refiriendo a toda la estructura HTML y JavaScript que yo tenga dentro de mi página web. ¿Sí? Ahora, si esto es el DOM, que es la representación o lo que hay dentro de mi código HTML, ¿qué es el Virtual DOM? El Virtual DOM es una copia que hace React Virtual DOM. Es un DOM virtual o una copia que hace React, donde va a tener exactamente la misma información que está en el DOM, pero React nos va a interactuar sobre el Virtual DOM. Entonces, cuando yo le digo por ahí una función como la que estamos intentando hacer, que venga, según una variable, yo quiero desaparecer este spam, o yo quiero ocultar este spam o cambiarlo por una P, digamos. Voy a cambiar en mi Virtual DOM, atrás de React, lo voy a cambiar por una P. Ahora, ¿qué hace React? Mira su Virtual DOM, que fue el que yo estoy cambiando constantemente desde mi lógica de React, y lo compara con el DOM real. Hey, ¿qué ha cambiado? Hey, mira, yo tengo un header, me sigue estando mi header, tengo mi footer, me sigue estando mi footer, pero venga, este span yo ya no lo tengo. Yo ya tengo es una etiqueta P. Entonces él viene y me actualiza mi DOM por el virtual DOM que tenía. Entonces él va a hacer esto. Va a copiarme mi virtual DOM y me actualizar mi DOM. Y viceversa. Cuando hay un cambio en el DOM, llámese por ejemplo que el usuario esté escribiendo o que el usuario haga alguna interacción, él va a comparar lo que yo tenga en mi DOM contra mi Virtual DOM y me va a actualizar el Virtual DOM para que yo tenga los últimos cambios que se hicieron en el DOM o en la página o el HTML de mi usuario. Entonces tenemos que esto es una comunicación bidireccional. Vamos a ver cómo se maneja eso. Pero básicamente el Virtual DOM, muchachos, es la representación que me hace React, la representación interna o el control que maneja React de el DOM o el HTML real que yo le estoy mostrando al usuario. Entonces, yo voy a interactuar realmente con el Virtual DOM. O sea, eso es muy transparente, pero es internamente cómo trabaja React por dentro. Entonces, básicamente cuando yo hago una actualización por aquí, le digo, hey, lísteme los usuarios o cámbienme una P, lo que estamos intentando hacer la clase pasada. Cámbienme una P o cámbienme, elimíneme el componente de usuarios y cámbienmelo por una P. Lo que les hace es actualizar el Virtual DOM, o sea, nosotros interactuamos de el Virtual DOM y después él compara el DOM real con el Virtual DOM para solo cambiar, solo actualizar los contenidos que cambiaron. Si él me detecta que el header no cambió, entonces no me actualiza el header. Si él me detecta que el footer no cambió, él no me lo actualiza y solo me actualiza el segmento o los componentes que cambiaron. Entonces, eso es, así funciona React por debajo. Ahora, ¿por qué les explico esto, muchachos? Resulta que cuando nosotros hablamos de estados, los estados son unas variables o son, sí, son unos objetos en memoria, lo podemos llamar variable o su nombre un estado,
que Riyad va a estar escuchando, que Riyad va a estar analizando para cambiar o dispararme esta comparación del virtual DOM contra real y hacer el cambio de los componentes que tuvieron una actualización. Entonces yo me voy a crear, por ejemplo, una variable documento, va a ser un estado documento. Y en el momento que ya actualice ese estado, él me va a venir y me va a comparar mi virtual DOM, en qué cambió con ese cambio de ese estado y me lo actualizará a mi DOM real. Por eso, muchachos, es que este ejemplo no nos funcionó, porque es que esta variable visible es una variable, es un espacio de memoria, pero no es un estado, no es una variable que Riyad esté monitoreando para poder renderizar los nuevos campos. Entonces, así ustedes vieron que aquí en consola, en la consola del navegador, él sí me imprimía este console log, o sea, sí me estaba entrando esta función y sí me estaba cambiando el valor de esta variable, pero él no me volvía a renderizar mi DOM. ¿Por qué? Porque él no está esperando o él no tuvo un cambio de estado para decir, venga, voy a comparar mi DOM contra mi virtual DOM a ver qué cambió y poder mostrarle al usuario los cambios. Básicamente por eso fue que no nos funcionó. Por eso yo les dije, venga, no, dejémoslo hasta aquí porque ya nos toca ver un concepto un poquito más largo que son los estados y los componentes. Ahora, a este tipo de componentes de función, al primer nivel, este tipo de componentes se les llama componentes, se me perdió mi grafo, pues. Se les llama componente stateless, que eso en inglés significa sin estado, componentes sin estados, que son únicamente, muchachos, estos tipos de componentes se usan únicamente para yo mostrar un contenido, más yo no voy a poder tener una interacción real con ellos, como un botón que me cambie cierta variable, o me muestre y me quite algo, o recuperar cosas por ejemplo, recuperar un campo de texto de ese botón. No. ¿Por qué? Porque al no tener estado, yo no puedo tener, en realidad no me va a detectar cambios sobre ellos, sobre este tipo de componentes. Este componente se utiliza solo para visualización. Cuando yo necesito un componente con el que pueda interactuar, puede hacer que se me cambie una variable, me cambie mi HTML o me cambie un color o me cambie X o Y cosa, dependiendo de las interacciones del usuario. Entonces yo tengo que implementar otro tipo de componentes, ¿cierto? Un componente que sí me maneje estados o sí me maneje variables que Riyad escuche para hacer la comparación de los DOM. Muchachos, claros hasta ahí, pues ya lo vamos a poner en código y va a ser más claro, pero sí me entendieron como el concepto de qué es el Virtual DOM y por qué, profe, cuáles son los componentes reales que se escucha, listo. Ya vamos a crear componentes que sí escuchan. Pero sí me entendieron el concepto de Virtual DOM y el concepto de estados y por qué no se nos actualizaba ahorita o la clase pasada. ¿Esto está claro? Pero, ¿cuáles son los estados? O sea, mostró Listo, uno, pero ¿cuáles son los otros? listo, ya les voy a mostrar. Un estado básicamente es un espacio en memoria, como el que tenemos acá, o una variable, pero lo voy a crear de tal forma que Riyad va a estar pendiente del cambio de ese estado. Entonces vamos a crear un nuevo componente. Ya tenemos esta lista de usuarios y vamos a crear. Bueno, y vamos a hablar también del Atomic Design. Para comenzar a crear nuestra estructura. Pero entonces vamos a resolver primero, vamos a crear el componente primero. Vemos cómo funciona con el clic que ya teníamos. Y de ahí nos vamos a organizarlo por las carpetas que son, o el Atomic Design. Listo.
Chicos, entonces vamos a crearnos para que en el SRC vamos a crearnos algo como que sea ¿qué? Una página informativo.js. Profe, una pregunta. Cosa, muchachos. Dime. ¿Cómo se llamaba el tipo de componente que hicimos la anterior clase? Stateless. Sin estado. Cuando la palabra less en inglés es decir que no tiene. Listo, es como algo asociado como no tiene. Entonces, cuando ustedes miren, stateless es no tiene estado. O cuando vean, por ejemplo, un tipo de servicio que es un serverless, es servicio sin server, sin servidor. Después hablamos de esto. Pero siempre quedan como esa palabra less es para referirse que no tiene algo. ¿Listo? En inglés. Entonces aquí es un tipo de componente stateless que no tiene estado. ¿Listo? Ya estamos dando clase de inglés y todo. Muchachos, entonces vamos a crearnos un componente. Y este tipo de componente va a ser un componente de clases. Una clase que nos va a representar un componente. ¿Cómo creamos una clase, muchachos, en JavaScript? Vamos a decirle la palabra class, el nombre de mi clase o el nombre de mi componente, que va a ser, no sé, informativo, un componente que se llama informativo, y va a extender, que aquí ya entramos como algo muy parecido a lo que era la programación o lo que es la programación orientada a objetos. Va a extender de una clase que se llama componente React. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Entonces aquí estamos creando una clase, o si estamos creando un método no, un componente que nos extiende de el componente padre, o sea, de un código ya persistente en React que me representan los componentes. Los que ya vieron lo que es la herencia en programación orientada a objetos, saben que entonces aquí lo que yo estoy haciendo es heredar todos los métodos que tenga la clase component de React. Listo. Los que no han visto programación orientada a objetos, básicamente, esto te quería preguntar al final. Muchachos, si vamos a trabajar hooks dentro de la próxima o las dos próximas clases. Y básicamente el concepto de hooks son funciones, no. Sí, lo podemos describir como funciones. Funciones que se pueden ejecutar en estos componentes tipo function, en estos componentes tipo stateless. También se pueden utilizar en clases, pero usualmente se utiliza en los componentes tipo function. Y me va a intentar simular todo lo que nosotros tenemos en estos componentes tipo clase. Entonces hay unos hooks que es, por ejemplo, el useEffect, el useState, y son cosas, son funciones que me van a intentar simular lo que vamos a ver hoy en este componente tipo clase, pero me lo van a permitir usar en los componentes tipo stateless o tipo funciones. Listo. Pero sí, sí vamos a ver algunos hooks, Santiago. Vamos a ver al menos lo que es el useState y el useEffect para hacer lo mismo que vamos a hacer con el class, pero en funciones, en componentes de tipo función. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar por el componente tipo función. Y este componente, el requisito es que tenga una función que se llama render,
Y esta función, aquí yo voy a poder crear muchas funciones dentro de mi clase y estas funciones se van a poder llamar unas a otras, ¿cierto? Sin necesidad de ser componentes. El componente entero es la clase, pero yo voy a poder crear subfunciones. Y esta función render me va a tener que retornar el HTML o el XML que me retornaría una función sin estado, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo un return que me retorna un XML o una representación de mi HTML. Lo mismo tengo que hacer aquí, pero el return debe estar dentro de mi función render para yo tener algo que mostrar con este, con este, con este componente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a traernos el código que ya teníamos para hacer ocultar o mostrar una lista. Entonces, básicamente, ¿qué estamos intentando hacer aquí? Estamos a través de un botón ocultar o mostrar la lista de usuarios, que era esta que yo tenía por acá. ¿Cierto? Ahora, les hablaba yo de los state o esos espacios en memoria que él me iba a estar monitoreando para hacerme la actualización del DOM. Por ejemplo, este visible para mí sería un state. ¿Por qué? Porque yo necesito que me esté monitoreando cada vez que haya un cambio en esa variable y si hay un cambio, me dispare una actualización del DOM. ¿Listo? ¿Cómo creo esta variable visible como si fuera un estado o creo el estado visible? Vamos a crear una función constructor, vamos a crear un constructor en esta clase. Constructor. Este constructor me va a recibir unas props, que ya sabemos que son las props, ¿cierto? Las mismas props que estamos utilizando aquí. Estos son props. Aquí lo vamos a recibir a través de este objeto. Y ahorita vemos cómo se utilizan las props en mi componente tipo clase. Le vamos a decir una super. Esto es estándar, muchachos, y ya les voy a explicar qué hace cada una de estas líneas. Super props. Esto es muy, los que ya manejan un poquito más de programación orientada a objetos, pues van a ver que eso es exactamente igual a poner una clase Java. Y aquí vamos a crear lo que es el state, is.state, que va a ser igual a un JSON, que me va a tener mis variables observadas. Entonces aquí va a ser visible. Visible. Y el valor inicial que va a tener ese state o esa variable. En este caso va a ser falso. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Hey, esta es mi listado de estados. ¿Sí? Este es mi state, este es mi estado. Y ahí yo voy a tener unas variables. Cada vez que se me actualice este JSON de state, no importa qué variable yo actualice, me va a haber una recarga, se me va a disparar una recarga de mi DOM. Esto se hace gracias al ciclo de vida de React, que si queda tiempo se los explico. Que son conceptos más interiores de React. Si no se los alcanzo a explicar, es que las clases realmente son muy poquitas de React. Les queda como trabajo ver qué es un ciclo de vida. Es que ya... Sí. No, es que 2 clases de React, por Dios. Muchachos, entonces, bueno, más adelante intento explicarles qué es un ciclo de vida y cuáles son los métodos del ciclo de vida de un componente.
de React. Pero básicamente, por ahora, describámoslo así, que si hay un cambio en mi state, un cambio en mi state me va a disparar una nueva renderización. Listo, me va a disparar que se me renderice de nuevo mi HTML, mostrándome los cambios que hubo durante ese cambio de estado. Listo. Ahora, muchachos, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer la función ocultar. Ya tenemos nuestro constructor, donde estamos declarando en nuestro constructor nuestro state o nuestra variable que está siendo observada. Ahora, vamos a declarar nuestra función, ocultar. Ocultar va a ser que se me dispare una actualización del state. Entonces, state, ya cuando esta es mi valor inicial, ¿sí o no? Cuando yo lo inicializo. Cuando yo necesito actualizar mi state, voy a decirle this.setState, o sea, setear un nuevo estado. ¿Cierto? Y aquí yo le voy a pasar mi nuevo JSON con mis variables ya cambiadas. ¿Ya? Esto. Y por ejemplo, aquí lo que yo necesito hacer es negar. Bueno, lo hacemos para que sea más entendible. Listo, necesito negar. Gracias por aquí está el lag. Porque es mal momento. Necesito negar el valor actual de mi state. ¿Cierto? Ahí, muchachos. Yo lo puedo hacer de dos formas. Primero, recuperar el valor del state y después negarlo. Lo puedo hacer diciéndole, hey, let valor pues es igual a this.state punto visible. Y aquí yo ya tendría ese valor. Y aquí le puedo decir, hey, niégueme este valor. O al contrario el valor. O aquí yo podría negarlo y ponerle el valor. O sea, esta podría ser una opción. O yo podría hacer esto aquí. Como les quede más sencillo. ¿Listo? Vamos a hacerlo, digamos así. Para que ahorita iteramos un poquito este valor. ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachos? En esta función. Entonces ya aquí ya sabemos que tenemos un state visible, ¿sí o no? En la función ocultar, lo estamos recuperando. O sea, si aquí viene un false, entonces estamos recuperando el false y lo estamos negando para que se me convierta un true. Y este true lo voy a almacenar y se lo voy a setear como el nuevo valor. Al yo hacerle un set state, él me va a detectar que hubo un cambio en mi estado y me va a renderizar de nuevo mi HTML. ¿Listo? O mi DOM. ¿Qué nos queda aquí, muchachos? Primero, este ya no es una variable visible, sino que va a ser un estado, entonces yo lo voy a acceder a través de el state.visible. State.visible, si esto es verdadero, entonces me va a mostrar el usuario. Y si no, me va a mostrar un mensajito que sea oculto. Aquí, como vamos a usar el usuario, muchachos, entonces debemos importarlo. ¿Cómo lo estamos importando? Así. ¿Listo?
Mm, ¿Qué más, muchachos, debemos tener aquí en cuenta? Eh, ya importamos el usuario. Bueno, ¿qué le vamos a mandar, muchachos? Nosotros vamos a recibir del app, digamos que lo tenemos en el app o lo podemos pasar para allá. No, tengamos en el app para ver, para que veamos cómo funcionan las props aquí. Cuando yo le pase una prop a mi informativo, me va a llegar a través de este parámetro prop. ¿Sí o no? Segundo. Me va a llegar a partir de este parámetro prop. Y yo ya voy a tener algo así como una especie de JSON, lo voy a poder manejar como un JSON. Y lo voy a poder recuperar. Lo voy a poder recuperar diciéndole props punto el nombre de la prop que me está mandando eh, el componente padre. En este caso, la prop se llama usuarios, como la necesitemos. ¿Sí? Va a ser, por ejemplo, props list.prop.usuarios. Entonces, digamos que el componente padre me va a enviar una prop que se llama usuarios y ahí me va a enviar el JSON que yo le voy a transmitir a mi lista. Listo. Ahí ya estamos recuperando nuestras props de las que me envían a mí y le estamos seteando las props a mi componente de listas. Aquí nos falta llamarlo y le vamos a llamar a través de un this.ocultar. Es cuando se me invoque la función ocultar, cuando se me invoque el onClick, me va a llamar a mi función ocultar. Por aquí pongámosle un console log para ver el valor. ¿Qué tenemos hasta el momento, muchachos? Creamos un componente tipo clase, ¿sí o no? Que me va a extender de component, que es pues la clase de donde heredamos todas las funciones de un componente. Creamos un constructor. Este constructor me va a recibir como parámetro las props, o sea, las propiedades o la información que me envíe desde el padre al hijo, o sea, de app a este componente que es informativo. Le hacemos un super, muchachos, esto es estándar en RIA, pero es bueno que sepan cuál es la función de una función super. Una función super lo que hace es llamar el constructor, perdón, de la clase de donde estoy extendiendo. Entonces aquí estaría llamando el constructor de mi clase component y también le estaría pasando mis props. Esto también funciona en Java. Cuando vean por ahí un super, es porque yo estoy extendiendo de una clase y le estoy pasando unos parámetros. Estoy llamando básicamente el constructor de la clase donde yo estoy extendiendo. En realidad es necesario cuando yo reciba props también mandárselas al al super o a la clase donde yo estoy extendiendo para que él esté enterado de las props que yo voy a poder utilizar más abajo. ¿Qué también hicimos, muchachos? Creamos un state con en este caso un campo visible y lo inicializamos en false. Creamos una función que se llama ocultar donde recuperamos ese state o el valor que tengan en esta variable. La negamos para que me cambie de true a false y se lo volvemos a setear al estado. O sea, que se me actualiza este thisState y al actualizarme este thisState se me va a generar un nuevo renderizado.
listo, del componente. ¿Qué hicimos por acá? Recuperamos las props, o sea, la información que me envía el padre, y se la estoy enviando al hijo, que va a ser user, a través de otra prop. Y en el botón onClick, en un botón, en un meta onClick, voy a llamar a la función ocultar. Listo. ¿Qué nos falta, muchachos? Nos falta exportar esta clase. ¿Para qué? Para que se pueda ser usada desde otros archivos o desde otros componentes. ¿Cómo lo vamos a exportar? Le vamos a decir export default y el nombre de mi clase, que va a ser informativo. Ahí ya queda exportado. Y la vamos a importar en mi app. ¿Cierto? La vamos a pintar por acá. ¿Cómo la pinto? Ya no necesito estos parámetros. ¿Cómo la vamos a importar? Así como importábamos estas de aquí. Le voy a decir import el nombre de la función o de la clase que yo estoy intentando llamar, que va a ser informativo, from, o sea, de qué archivo le voy a importar, y ese archivo va a ser el punto slash informativo. Entonces aquí estoy llamando informativo que me está en esta clase. Y la voy a poder utilizar por acá. Yo le voy a decir slash informativo y le tengo que pasar una prop. ¿Cuál es la prop que él me está esperando? Una prop que se llama usuario. Usuario va a ser igual a este objeto que debería llamarse usuarios y le seteo. Importe mi informativo, o sea, mi componente tipo clase, el que acabamos de usar, y le estoy mandando una props o un parámetro que yo quiero pasarle desde el padre hasta el hijo. En este caso va a ser esta lista de usuarios. Esta lista de usuarios me va a llegar a mi informativo, la voy a recuperar y se la voy a enviar a mi user. Y recuerden que user es esta lista que yo tengo por acá, que básicamente me pinta un UL y un LI por cada ítem que yo tenga en mi JSON, que se lo estoy pasando desde las portales. Vamos a ver cómo funciona esto. Start. Inicialice. Start. Listo. Muchachos. Entonces ahí me muestra ocultos. Vamos a ver qué pasó. Dice el console log formativo. No se puede perder la propiedad undefined del state. Digo que no me puedo recuperar y descargar el computador. Un segundito. Segundo. Listo. Él me dice, ya les voy a mostrar. Voy a recargar por acá. Aquí ya me está apareciendo el oculto, entonces ya estoy mostrando mi nuevo componente, ¿cierto? Que es este informativo. Me está mostrando este oculto. ¿Por qué? Porque por defecto él viene false, ¿cierto? Esto le digo en true. Aquí me muestra la lista. Pero al darle a ocultar, él me está sacando un error. Y él me dice, hey, no puedo leer la propiedad state de indefinido. ¿Qué me está diciendo que está indefinido aquí, muchachos? Mi dis. Mi dis está indefinido. Ahora,
Cuando yo vaya a invocar una función, como es este tipo, muchachos, donde yo voy a usar mi this, ya sea el this state o el this, sí, el this state o el this state, es importante que mandemos seguro que hay otra forma, pero ahorita la muestro. Le vamos a decir punto bint, ya mándele, y le vamos a pasar el this. ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachos? Le estamos pasando a esta función ocultar un this, o sea, el contexto actual de mi página para que él me pueda usar, por ejemplo, el this state y el this state. Vamos a ver cómo funciona esto y listo. Cuando yo llamo una función, muchachos, donde debo utilizar, por ejemplo, el this state o debo utilizar la función this, es importante que yo se la pase. En este caso, más adelante vemos cómo yo la puedo tener global. Yo puedo tener este this global para no tener que estar pasándosela en cada función, pero por ahora utilicémoslo así. Entonces, muchachos, miren que ahora, como él ya me detecta un cambio de estado, que es esto que yo estoy haciendo aquí, lo voy a en las dos pantallas. Como él ya me detecta un cambio de estado, que es esto que estoy haciendo aquí, cada vez que él haya un cambio de estado, me va a renderizar de nuevo mi componente, mirando qué cambió en cada uno, ¿cierto? Qué cambió en el Virtual DOM y que no está en el DOM, y me va a renderizar el espacio que yo tenga. Pero miren, muchachos, que esto se hace dinámicamente, o sea, él nunca hace una redirección, él nunca pasa de página, sino que todo es en la misma página dinámicamente de acuerdo a una acción o algo que yo le estoy especificando. Ese es el funcionamiento de una single page, muchachos, una SPA. Cambiarme el contenido, mira que por ejemplo este tripulante no me cambia, el ocultar no me cambia solo lo que tengo aquí. Y él me cambia el contenido en tiempo de ejecución sin tenerme que recargar la página, sin tenerme que hacer un nuevo llamado al servidor para pedir, por ejemplo, el HTML, la lista de usuarios o cómo se comporta la lista. No, todo es dinámico, todo es aquí mismo, todo es inmediato. Este era el ejemplo que quería hacer allá, pero no me acordé de crear la función como una función de clase. Listo, muchachos. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Los escucho. Imposible que nadie tenga dudas, porque este es un temita complejo de entender. Otra forma que no sea por clases o es obligatorio por clases. No, no es obligatorio por clases. Nosotros también lo podemos hacer desde una función stateless, una función que ya no sería stateless porque ya se manejará un estado, pero ya no la podemos usar desde una función que sea un componente que sea de tipo función, porque este es un componente tipo clase, ¿sí o no? Este es un componente de tipo función. ¿Qué pasa? Que es que aquí ya entran unos conceptos más avanzados, que es lo que se refería Santiago con la pregunta de los hooks. Un hook, los hooks son implementaciones, es unas nuevas características de React que trae pues, de cierta versión hacia acá. Y los hooks son la manera en que yo puedo hacer que un componente tipo clase, como lo es esta, me tenga las mismas funcionalidades, perdón, un componente tipo función, sí, me tenga las mismas funcionalidades que un componente tipo clase, que yo pueda tener, por ejemplo, un state, que yo pueda tener un efecto, que después vamos a ver eso. Y por ejemplo, los hooks más conocidos o las funciones más conocidas para hacer funcionar esto es, por ejemplo, un use state
use state, state, y un use effect. Básicamente con estas dos funciones, yo también puedo poner a escuchar una variable, un cambio de variable, un cambio de estado para que se me renderice mi HTML nuevo, para que me haga la comparación del Virtual DOM utilizando estas clases. Y esto es lo que nosotros llamamos hooks. Pero, y hay muchos otros tipos de hooks. Estos son pues usualmente los que uno más usa, pero hay muchos otros. Pero estos los de hooks ya es un concepto un poquito más avanzado, muchachos. Listo. Que es necesario pues que ustedes también conozcan, pero si es un concepto un poquito más avanzado de RIA. Lo vamos a intentar tocar mañana. Mañana creo que toca clase de hooks. Sí, use effect, lazy loading. No sé cómo piensan que yo voy a meter todo esto en 2 horas, pero ahí hacemos el intento. Creo que esta, no, esta es la 16. Bueno, ya lo podemos meter en 2 clases. Listo. Podemos hacer manipulación de eventos y DOM. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Hacer una manipulación del DOM. Yo poder modificar mi DOM, modificar mi HTML respecto a alguna variable o algún condicional que yo tenga. ¿Qué más puedo hacer, muchachos, con esto? Pero a la pregunta sí, hay más formas de hacerlo que no tienen que ser con funciones, con componentes tipo clases, sino que puedo usar un use effect, que es el escucha de un componente tipo función. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos, acerca de este componente tipo clase? Este tipo clase. Recuerden que entonces, cuando voy a crear un componente de este tipo, este es el componente que usualmente uno utiliza. Pues cuando no va a RIAD avanzado, que ya es el uso de hooks. Este es el componente que uno utiliza para hacer una interacción con el usuario, para hacer, por ejemplo, un formulario o cambiar como lo ven aquí, mi HTML o hacer un paso a paso. Bueno, ustedes lo destinarán para lo que lo necesiten. Pero este es el componente que uno usualmente, es la clase de componente que uno suele utilizar. Y más listo, vamos a explicar el ciclo de vida. Más porque aquí, desde los componentes tipo clase, yo tengo algo que se llama la manipulación del ciclo de vida. Ciclo de vida en RIAD. De vida. Gráficamente. Esto. Listo. Resulta, muchachos, que con esto. Funciona. No, esta no funciona más. Voy a explicar que es lo más organizado. Resulta, muchachos, que los frameworks de SPA, llámese Angular, Vue o React, cuentan con algo que se llama el ciclo de vida. Y básicamente cuando nos referimos a un ciclo de vida, es todas esas funciones que se ejecutan desde que yo creo un componente hasta que se destruye. ¿Cuándo se destruye un componente? Cuando yo lo dejo de mostrar. Ahí es la destrucción de un componente. Entonces, desde que yo creo mi componente, pero no programáticamente, sino en tiempo de ejecución, o sea, cuando yo subo mi servidor
y mi servidor detecta que hay una clase component, me comienza a ejecutar una serie de pasos que tiene internamente para lograrme mostrar ese componente, ese HTML en mi DOM o en la página web o en mi aplicación. Y también tiene una serie de pasos para desmontármelo, o sea, para dejármelo de mostrar. Y a toda esa serie de pasos que se ejecutan, desde que yo intento montar mi componente o mostrar mi componente, hasta que se me destruye, o sea, hasta que yo lo dejo de mostrar, se le llama ciclo de vida. Listo. React tiene un ciclo de vida, los componentes de React tienen un ciclo de vida bastante amplio. Listo. A comparación de, por ejemplo, el ciclo de vida de Angular o el ciclo de vida de Vue. El ciclo de vida de React se basa en 3 momentos. El momento de montaje, o sea, cuando el React detecta ahí, aquí hay un componente, se lo voy a mostrar al usuario. Ese es el ciclo de montaje. Tiene un ciclo de actualización, que es cuando yo ya tengo, por ejemplo, que estamos haciendo, cuando ya tengo mi HTML cargado, pero con un cambio de estado, con una acción definida, necesito actualizar el HTML o lo que le estoy mostrando al usuario. Esto se ejecuta en el ciclo de actualización. Yo ir actualizando, según acciones, ir actualizando lo que le muestro al usuario dentro de mi componente. Y por último tenemos el ciclo de desmontaje, o sea, las acciones que yo hago cuando necesito dejar de mostrar mi componente. Listo, esos son los 3 principales subciclos o componentes del ciclo de vida de React. Ahora, entonces se los voy a mostrar así, muchachos. ¿Qué hace React cuando necesita montar un componente? Está también. Aquí. Cuando necesita montar un componente, muchachos, él va a ejecutar 3 funciones. Creo que aquí no me falta el constructor. Component mount. No, es que me faltan muchas funciones. Aquí hay muchas más. Bueno, component mount, ok, listo. No, aquí están más completos. Aquí antes de este viene el constructor, pero este como que no lo está generando. Aquí no me lo muestra, pero aquí arriba el primer método o la primera función que se me ejecuta cuando yo creo un componente es la función constructor, que es esta que nosotros tenemos aquí. Esta es la primera función que se me ejecuta cuando React detecta que estoy queriendo pintar un componente. Entonces él viene y me ejecuta esta función donde yo declaro mis states, donde yo miro qué voy a hacer con mis props y yo aquí puedo meter más lógica que necesite realizar antes de que se me renderice o antes de que se me muestre mi HTML. ¿Sí o no? Esta es como mi carga inicial. Después de esto, muchachos, viene una función que se llama el component will mount, o sea, la función que se ejecuta antes del montado de mi componente. Ciclo de vida. Si lo tengo por aquí. Ya es ciclo de vida. Montaje. Del componente. Es básicamente una función, muchachos, una función como cualquiera, pero ese no va a ser did, sino with. La función component with mount va a ser una función que se me ejecute antes
de comenzar el render de mi aplicación. Como lo ven aquí, primero se ejecuta el with mode, después el render y después el component did mode. Component with mode es una función que yo ejecuto antes de comenzar la carga de mi componente. Y usualmente ese component with mode yo lo utilizo, no sé, cuando quiero llamar un servicio y que él me responda antes de yo mostrarle algo al usuario. Entonces utilizo el component with mode, este método component with mode, para yo decir, hey, ejecúteme todo el JavaScript que yo tengo aquí antes de que antes de que se muestre algo al usuario, antes que se le muestre este HTML al usuario. Listo. Después de este component with mode, él ejecuta el método render. O sea, él viene y ejecuta esta función. React viene y ejecuta esta función. Que esta función es la que realmente me pinta el HTML en la página del usuario. Entonces, él cuando ejecuta este método render va a venir a recuperar esto y me lo va a pintar mi componente al usuario. Y después de pintarlo al usuario, yo tengo otra función que se llama component did mount, que va a ser la función que se ejecute después de que ya se le mostró mi HTML al usuario. Ya después de que ya se hizo la renderización del HTML, se me va a ejecutar lo que yo ponga en este método. Ese es el ciclo, muchachos, de montado de un componente. Ese es el orden en que se ejecutan las funciones para montar o construir o visualizar un componente, el HTML que yo tenga en un componente. Él me va a ejecutar lo que yo tenga en el constructor, después me va a ejecutar lo que yo tenga en el component with mount, después me va a renderizar lo que yo tenga en mi HTML o me va a mostrar mi HTML. Y por último me va a ejecutar la función component with mount. Muchachos, si yo no tengo declaradas estas funciones, ¿el qué hace? Pues simplemente no me hace nada. Él sigue derecho a las funciones que se encuentran. Él va a intentar ejecutar esta función y si no encuentra nada, pues él ejecuta lo que tenga por defecto en esta función. Después va a pasar por el render, que el render sí es obligatorio, y el component with mount. Si tampoco me encuentro una función component with mount, él me va a ejecutar lo que tenga por defecto, que son códigos pues muy estándar de montaje de mi componente. Y así tengo muchos ciclos de vida, muchachos. Listo. Ya lo vemos. Entonces, muchachos, ese es el ciclo de vida o el ciclo de montaje de un componente, las funciones que yo puedo ejecutar para hacer cosas antes o después de que se me renderice mi HTML. Entonces yo puedo, por ejemplo, llamar un servicio antes de renderizado o hacer validaciones de las props antes de renderizado o hacer transformación de datos, por ejemplo, si necesito sacar datos de la lista que me mandó el usuario y transformarlos para mostrárselo al usuario, entonces yo lo hago en el component with mode antes de que se me renderice para que cuando el usuario ya vea HTML, ya todos esos procesos ya fueron ejecutados. Ahora, muchachos, también tengo una parte del ciclo de vida que es el update o la actualización. Cuando yo genero un cambio de estado, muchachos, aquí vamos a enfocarnos más que todo en la sección de estados. Cuando yo genero un cambio de estados, esto me va a disparar también ciertas funciones, que entre ellas está otra vez el render para volverme a renderizar mi nuevo HTML. Entonces yo tengo una función que se llama, dime. ¿Cómo identifica esos estados el render de
state o qué es render de la inicialización? ¿Cómo sabe cuál de esos tres es? No te lo entendí. Bueno, ¿cómo identificar si es este render? Aquí no hay un render, aquí hay un return, pero ¿cómo identificar cuál es el render que me va a ejecutar? Esa es la pregunta. Sí, Listo. El ciclo de vida es por componente. Listo. Entonces, el ciclo de vida de app es diferente al ciclo de vida informativo y es diferente al ciclo de vida de la lista de usuarios que yo tenía. Entonces, cada ciclo de vida pues solo tiene un render. ¿Por qué? Porque es el render de este componente. Listo. gracias. Listo. Entonces, cuando hay un cambio de estado, muchachos, la primera función que me va a ejecutar mi RIAD o mi servidor de RIAD va a ser una función que se llama show component update. ¿Qué hace show component update internamente? Que yo le puedo escribir la función. ¿Cómo, Luis? Bueno. ¿Qué me va a hacer esta función? Me va a comparar mis nuevos estados, o sea, lo que yo le estoy mandando en mi set state, con mi state antiguo. Él me va a decir, venga, este es mi state antiguo y este es mi nuevo state. ¿Hubo cambios? En el caso de que haya cambios, me va a ejecutar este método, que es el component with update. Si no hubo cambios, o sea que, por ejemplo, yo no le cambiara este valor, bueno, no le cambiara, este valor, o sea, yo tal cual lo tomo, tal cual se lo mando, él me dice, uy, venga, me hicieron un set state, pero realmente no me cambió nada entre uno y otro, entonces él no me va a ejecutar un nuevo render, no me va a ejecutar el component with mode y no me va a ejecutar el component deep, el component will update ni el component deep update. Listo. Él realmente compara uno contra otro, o sea, el nuevo state que yo le estoy enviando contra el antiguo state, y si hubo cambios, solo si hubo cambios, me ejecuta de nuevo el método render o la función render. Antes de ejecutarme la función render, me ejecuta unas funciones muy similares a las que yo tenía aquí en el mount, en el montaje, que va a ser una función previa a la actualización del render y una función posterior a la actualización del render, donde yo también voy a poder decirle, donde yo también voy a poder meter código JavaScript. Incluso yo puedo sobreescribir esta función component, esta función show component update. Vamos a sobreescribirla para que vean cómo funciona. La función show component update siempre me va a volver un booleano, un true o un false. Dependiendo de si me encontró cambios o no. Listo, si me encontró cambios o no en un en uno de mis estados. Ya les voy a- sí. Entonces él siempre me va a volver un true o un false. Entonces él me va a recibir dos parámetros. Él me va a recibir una propiedad antigua que va a ser el next, una propiedad nueva, no me acuerdo cuál es la primera. Sí. No, me va a recibir un next props porque esta función se me ejecuta tanto si hay una actualización de props como si hay una actualización de props y mi next state.
sea, me va a decir mis nuevos estados y mis nuevas probs. ¿Por qué? Porque Riyadh se me ha actualizado o va a actualizar mi DOM si detecta un cambio en mis estados o un cambio en las props. O sea que mi padre me envíe nuevos valores. Si él detecta que mi padre me envió nuevos valores por las props o que yo cambié un estado internamente, él me va a venir a intentar actualizar o hacer un nuevo render. Verlo aquí. Miren que este componente, este método es el mismo que este, ¿cierto? Y este método, básicamente el show component date, me va a determinar si yo quiero o no actualizar mi componente. Entonces, básicamente por defecto, vamos a decirle un force, un force. Yo quiero que nunca me actualice el componente, así hay un cambio de estado. Mire que, bueno, aquí si lo habíamos modificado. Aquí tenemos el mismo código, como me funcionaba. Pero aquí le estoy diciendo, hey, no importa lo que me pase, retorno un falso. ¿Y qué pasa cuando mi show component update me retorna un falso? No me va a pasar nada, no me va a venir a renderizar. Entonces, si nosotros vemos esto aquí, algo así. Si nosotros vemos, bueno, esto no lo estoy usando. Si nosotros vemos nuestros estados, vamos a pintar por aquí y le damos ocultar. Mire que no me pasa nada. ¿Por qué? Porque él me viene a mi show component, a mi función del ciclo de vida y me pregunta, hey, venga, ¿hubo un cambio? Yo le respondo, no, no hubo un cambio. Entonces él no me va a renderizar. Contrario a si yo le digo, sí, hey, hubo un cambio. Hey, sí, hubo un cambio. Entonces él ahí ya me empieza a funcionar. ¿Para qué me sirven esos muchachos? Por si yo quiero que en algún momento uno de mis muchos states no me genere un render. O sea, si yo quiero que él cambie ciertos states o ciertas variables que yo esté escuchando, me generen un render, pero que otras no, entonces yo voy a poder sobreescribir mi método show component update para decirle cuándo quiero que se me actualice mi render o cuándo quiero que se me actualice mi DOM y cuándo no. Por ejemplo, vamos a ver qué me llega en esta variable console.log next state. Vamos a ver qué me llega aquí. Y vamos a decirle un false, que no quiero que se me actualice mi componente. Vamos a ver qué nos llega. Vamos a abrir esta aquí y vamos a abrir la consola. A ver qué nos llega. Aquí y le voy a ocultar y mire que me llegó. Visible falsa. O sea, mi nuevo valor va a ser falso. Y si le vuelvo a tirar visible true, mi nuevo valor me está mandando los nuevos valores de mis estados. Entonces yo básicamente por defecto, ¿qué hace el muchacho? Él me dice, venga, this state es igual en this punto state es igual a next state. Esto es lo que él trae por defecto, muchachos. O sea, por defecto, si yo no se lo sobrescribo, esto es lo que él trae por defecto. Él me compara el estado actual contra mi estado. Bueno, es diferente, perdón. Igual si no es diferente. Él me compara mi estado actual contra el nuevo estado o mi nueva variable. Si son diferentes, él me genera un render. Miren. Si son diferentes, él lo que me va a decir es, hey, venga, si son diferentes, actualíceme otra vez. Pero yo puedo decirle a mi Riyadh, no venga, no se me actualice
cuando la función que me cambie sea visible. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, venga, sí, si visible me cambió, si state punto visible, si state punto visible es diferente a next state punto visible, o sea, si me cambió mi variable visible, retórneme un falso. O sea, no se me actualice, porque no quiero que se me actualice cuando haya un cambio de variable, ¿sí o no? Pero en el caso contrario, si es, si no se me actualizó, en el caso contrario de que sea cualquier otra variable, resuelvan un true. ¿Por qué? Porque esta función se me va a ejecutar con el cambio de cualquier estado, cualquier. Pero entonces aquí yo le estoy diciendo, venga, específicamente con el cambio de visible no se me actualice. Con el resto sí sígame actualizando. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, si yo, miren que me está cambiando mi variable visible, pero no me está haciendo un render, o sea, no me está actualizando. ¿Por qué? Porque es lo que yo le estoy especificando en mi función show component update. Listo. Esto es como internamente trabaja el React. Si yo no le especifico esta función a React, él por defecto ya trae una implementación que dice, hey, venga, compáreme los dos estados y si hay cualquier cambio en cualquier variable de mis estados, eh, genéreme un render. Listo. Tacho, ¿dudas sobre esa función del ciclo de vida del update, del show component update? Show component update. ¿Dudas cómo funciona? Y lo mismo podemos hacer con las pros, muchachos, con la información que nos mande un padre. Más adelante lo vamos a ver que yo puedo, el padre me puede cambiar la información y eso me va a generar un renderizado. Me va a generar un renderizado a mis hijos si me cambia los props que me mandó el padre. Entonces él también pasa por esta función y esta función siempre debe devolver un true, un false. Dependiendo si yo quiero que haya una renderización o si no quiero que haya una renderización. Muchachos, claros hasta ahí con esa función. Vamos a dejarla por defecto, pero la vamos a dejar. Vamos a dejar lo que él hace realmente. This.state es diferente a netState. Esto es lo que él hace por defecto, muchachos. Listo. Si yo no lo implemento, esto es lo que él hace por defecto. Pero entonces se los voy a dejar ahí, haciéndolo por defecto, para que sepan que tienen esa función a la mano cuando se descarguen el código. Muchachos, ¿dudas sobre esto? ¿O todo claro? Toca probar, profe. Listo, tengo que probarlo. Sí, Sí, toca meterle la mano, profe. A eso te pregunto, estos ejercicios y esto, tú pues ibas a crear un Git para esto. No sé si de pronto ya lo tienes y ya lo diste o no, lo creo todavía que no lo sale a la tienes. clase. O, bueno, en 10 minuticos. 10 Listo, profe. minuticos lo creo y les subo esto. Son juegos de ejemplo. Sin Sí, embargo, eso, es como para poderle meterle la mano a eso y estar claro, haciendo pruebas, porque realmente uno aprende es metiéndole la mano. total. Sin embargo, muchachos, les recomiendo que se vean un cursito de React. La verdad. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy dando, muchachos, se supone que les tengo que dar React en 2, 4, 6, 8, en 8 horas larguitas.
Y créame que React es un mundo muy grande como para ayudarlo en los shows. Listo. Entonces aquí yo les muestro como muy encimita cómo pintar algo y cómo hacer para interactuar con eso que pintaron. Pero ustedes, si quieren realmente, les gusta este framework de React y quieren profundizar, vean un cursito, que ahí les explican paso a paso qué hace cada método de este ciclo de vida, cuándo usarlo, cuándo no se puede usar, porque hay veces en que o hay cosas que yo no puedo hacer dentro de un ciclo de vida. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo dentro de un método component with mount no puedo hacer un set state. O sea, no puedo hacer esto dentro del método component with mount. Y si le ponemos lógica, muchachos, ¿por qué no podemos hacer una actualización del profe? Tiene un curso que nos va a sugerir y yo se los paso. Si, por ejemplo, yo hago un set state dentro de un component with mount, ¿qué va a pasar? Que él viene y me pregunta, hey, ¿hubo un cambio de estado? Sí. Ejecúteme el component with mode. Hey, component with mode, actualíceme el estado. Entonces se me va a volver aquí. Me va a decir, hey, ¿hubo un cambio de estado? Sí. Venga aquí, cámbieme el estado. Y se me va a caer en un ciclo infinito acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como este me actualiza el estado, me vuelve aquí. Como hubo un cambio de estado, entonces me vuelve aquí y vuelve y se crea un ciclo. Entonces hay métodos del ciclo de vida en que yo no puedo hacer ciertas funciones y eso se los explica un poquito más en el curso, ¿cierto? Porque se pueden especializar, por ejemplo, un video en cada método del ciclo de vida. Bueno, muchachos, esto es como el ciclo de vida del Day, en donde él me pregunta, el de los prods funciona exactamente igual, con la diferencia de que hay un método antes, que es un método que recibe las props, o sea, que me recibe el cambio que hubo de props o el cambio, me recibe las variables que me quiere enviar mi padre, ¿cierto? Un state no, porque un state son mis variables, las variables que yo tenga dentro de mi componente. Pero miren que este ciclo de vida es de aquí, es el mismo de acá, donde él me pregunta, ay, venga, ¿hubo un cambio? Sí, bueno, entonces ejecúteme un render. Sí, vuélvame a renderizar mi componente. Hey, se me desactivó este componente, pero no hubo un cambio real, entonces no me ejecute nada y deje todo como está. Listo. Este es el ciclo de vida de actualización. Cada uno de estos cuadritos, muchachos, es una función que ustedes pueden implementar, así como esta es una función acá. El component with mon es una función también que ustedes pueden sobreescribir. El render, pues ya lo estamos dando nosotros. El component with update, ustedes también lo pueden crear y sobreescribir lo que él trae por defecto. Y por último, muchachos, tenemos lo que es el ciclo de desmontaje. Esta función, muchachos, component with unmount, mira que es diferente a la mount, que es la de montaje. Component with mount y esta es component with unmount. Esta función se ejecuta cuando se me va a destruir un componente, o sea, cuando yo lo dejo de mostrar. ¿En qué caso yo destruyo un componente? Por ejemplo, aquí, con este if. Con este if que yo estoy haciendo aquí, al dejar de mostrar un componente, él se me va a destruir. Y entonces se me va a ejecutar el método component will unmount. Cuando yo lo vuelva a mostrar, entonces él vuelve a reiniciar el ciclo de vida y me vuelve a ejecutar las del component, las del mount. Listo. ¿Yo qué puedo poner en este método, muchachos? Por ejemplo, si quiero cerrar una conexión a un servicio que tengo abierto o a un, no sé, cuando ustedes manejen lo que es un WebSocket, es una conexión con backend, pero en tiempo real. Si lo quiero cerrar, si quiero borrar una información, no sé, de mi local storage, cuando cuando se me borre o cuando se me desmonte un componente, o si quiero consumir un servicio que diga, hey, este usuario me cambió de página y quiero consumir un servicio para notificar que el usuario me cambió de página, yo lo puedo hacer en el component will mount. ¿Por qué? Porque esta es la última función o el último código que se me va a ejecutar en mi componente antes de ser destruido.
Listo. Esa es la función del component with mono o del el ciclo de desmontaje. O sea, es ejecutarme un código JavaScript antes de que se me destruya mi componente, ¿cierto? O antes de que se me deje de mostrar mi componente. Entonces, básicamente, esto es el ciclo de vida. Son funciones que mi framework ejecuta para realizarme el montaje de un componente o mostrar un componente al usuario, actualizar los componentes o actualizarle la vista al usuario y para eliminarme o desmontar un componente. Son funciones que él ya tiene programadas, pero que yo puedo sobreescribir. ¿Cómo? Así. Simplemente la llamo y le escribo un código y ya estoy reescribiendo el comportamiento que tiene por defecto RIA para esas funciones. ¿Listo? Eso es un ciclo de vida. Y se los quería mostrar para que entiendan por qué el actualizar o por qué el hacer esta acción de set state me hace que se recargue o que me haya un cambio en mi componente. ¿Por qué hacer sobreescribir o por qué cambiarle de valor a una variable hace que se me ejecute una acción de render o hace que cambie la vista del usuario? Es por este ciclo de vida de actualización de RIA. Listo, porque entonces cada vez que él me detecta un cambio, me va a venir a preguntar que si hubo un cambio y si hubo un cambio me va a volver a ejecutar este método render, pero cuando se me vuelva a ejecutar ya esta variable va a haber cambiado de estado. Entonces ya no va a ser un true que me ejecutaba esto, sino que ya va a ser un false y como es false, me va y me va a mostrar esto. Listo. Por eso es que pasan las cosas, porque se me vuelve a ejecutar este método render ya con los nuevos valores y me muestra el contenido. Y por eso también, muchachos, es que en mis componentes que no tienen estado o en mis componentes función, estos componentes no tengo como, no tengo una función render y realmente no tengo un ciclo de vida tan extenso como este. Entonces, así yo hago un cambio en una variable, como no hay un cambio de estado, entonces él no me va a ejecutar el component with mode, él no me va a ejecutar de nuevo render, porque no tiene una función render que ejecutar, y no me va a ejecutar pues como el ciclo de vida normalito que él tiene, ¿cierto? Estas funciones manejan, sí manejan el ciclo de vida, pero yo no voy a poder acceder a él como lo hago de esta forma. No voy a poder sobreescribírselo, ni él va a poderme detectar un cambio de estado. Y por eso es que más adelante vamos a usar los hooks, para que él realmente me detecte que hubo un cambio de estado, un cambio de una variable, y que me renderice otra vez esto. Pero eso lo vemos más adelante. ¿Listo, muchachos? Muchachos, dudas, preguntas sobre Profe, ciclo de vida. ¿cómo, Señor, cómo subimos otra página? Usted dice que si aquí estamos cambiando un objeto, una página, pero ¿cómo puedo listo. montar otra Sencillo, página encima? muchachos. Resulta que este componente me va a actuar como mi página, ¿sí o no? En donde yo tengo una lista. Te lo voy a mostrar así. UL. Voy a quitar este header, que no lo necesito. Y voy a quitar esto. Vamos a tener que informativo en mi página. Ahí me sigue mostrando lo mismo. Me sigue mostrando una lista de ocultar. Este ocultar lo vamos a tomar como si fuera mi siguiente. Digamos que esto va a ser siguiente. Yo estoy en un paso a paso de registro. Siguiente. Yo estoy en un paso a paso de registro. Y en este usuario, digamos que tengo mi formulario inicial, pero aparte de eso, yo tengo otro componente
que me voy a copiar esta clase informativa. Pero esto lo voy a llamar. No me va a alcanzar el tiempo. No, lo dejamos para la próxima clase. Para mañana. Pero básicamente, yo cómo hago o simulo un cambio de página, muchachos. Simplemente oculto un componente que me tiene, por ejemplo, todo mi formulario. Lo oculto y le muestro mi nuevo componente, que es el segundo paso de mi formulario, ¿cierto? De esta misma manera lo puedo hacer. Hagan de cuenta que aquí tuviera otro user. Pero que user no sea saludando, sino despidiendo. Digamos que para el usuario van a ser dos páginas diferentes. Una que lo saluda, users, una que lo saluda y Pero, uno que lo despide. pero no es como, Sí, hablándolo de la parte de Java, no es como sobreponer un frame, sino que se desaparece el objeto como tal, se descarga y se coloca el nuevo. exacto. Pero, sí, es exactamente eso que dijiste. Pero antes de yo descargarlo, antes de yo eliminarlo, de ocultarlo, voy a recuperar la información que el usuario me puso en este formulario. Digamos que estos son dos formularios diferentes, de un paso a paso de un registro, ¿cierto? Entonces, yo voy a poder recuperar de este formulario de user todo lo que el usuario me digitó, lo voy a tener guardado en este componente padre y le voy a mostrar mi segundo paso, ¿cierto? Voy a ocultar uno y mostrarle el otro. Y así sucesivamente. Al final del paso a paso, yo voy a tener toda la información aquí dentro de mi componente padre y aquí voy a hacer el consumo, por ejemplo, de mi servicio de registro de mi backend, que sea registrar el usuario. ¿Listo? Pero todo va a ser dentro de una página. Yo le voy a ir quitando y mostrando información al usuario sin tener que recargar mi página, porque la teoría de los single page dice que todo debe ser ejecutado en una sola página. Por ejemplo, aquí, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós. Y eso para el usuario va a ser, pues aquí lo estoy haciendo con una palabra, pero si yo le cambio toda la vista al usuario o le cambio todo mi formulario al usuario, el usuario va a pensar que es un cambio de página o un cambio de flujo. ¿Sí me hago entender? Pero si mañana nos pasa un ejemplo, lo Claro, vemos. mañana creamos dos formularios Eso. y hacemos un paso a paso de un flujo como sería un flujo. Listo. Porque Para que vean que realmente yo construyo toda mi de lo que aplicación hicimos en una nosotros sola página. es ¿Cómo? porque de lo que hicimos en el Sprint, uno son dos páginas. Entonces, me Ujú. gustaría hacerlo esta vez, a ver cómo es. Claro, listo. Mañana creamos dos componentes que nos representen nuestra página, le creamos unos formularios y saltamos de una página a otra. Eso hay varias formas de hacerlo. Esta es la más sencilla, ocultarlo y mostrarlo. También yo puedo crear a través de rutas, muchachos. O sea, como si fueran mis páginas tradicionales, pero realmente las rutas no me generan una recarga de la página como si me genera una página tradicional, sino que una ruta me va a actuar como actúa este if, básicamente. Yo puedo recuperar mi ruta y decirle muéstreme tal componente o ocúlteme tal componente a partir de la ruta para que sea un poco más visible para el usuario. Entonces yo tengo esas dos formas. Hacerlo desde la lógica a través de mostrar y ocultar con un if o una condición o recuperando una ruta o un path que yo tenga aquí y con eso tomo la decisión de mostrar o ocultarle información al usuario. Pero realmente así yo tenga diferentes paths y yo vaya cambiando esta URL, me va a seguir siendo la misma página y no me va a generar una recarga al navegador, o sea, no me va a hacer eso. Listo, no me lo va a hacer, sino que él me va a actuar dinámicamente. Pero sí, lo refinamos o lo vamos trabajando en las próximas clases. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, el curso no se lo... Listo, voy a subir a Git. Profe, y nos pasa el link del curso que nos dice para... Listo. La verdad, para-
La verdad, usualmente trabajo con un cursito de Udemy, pero voy a buscarles uno, ojalá. O sea, los que yo conozco buenos son Udemy y usualmente son pagos. Pero voy a buscarles uno, mañana se los entrego, para tener tiempo esta noche, buscar uno que sí tenga todos los temas y un profesor que explique bien. Listo. Listo, profe, gracias. Mañana se los paso para alcanzar a buscarse. Voy a tener la grabación ya.